Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. El día de hoy tenemos al maestro Ricardo, quien nos estará presentando el tema de contratación laboral y su relación con la industria energética. Voy a hacer una breve semblanza de lo que son estas sesiones del Círculo de Estudio y posteriormente procederé a presentar al licenciado Ricardo. Como ustedes saben, estas son unas ponencias gratuitas con fines educativos. Se asume la libertad de pensamiento. Los ponentes tienen absoluta libertad de cátedra. Ninguna aseveración de los ponentes implica una postura empresarial, colectiva o gremial. En caso de desear mantener su privacidad, se deberá mantener apagada su cámara, aunque por supuesto siempre les agradecemos que puedan prenderla para tener más interacción humana. Ya en su momento, el licenciado Ricardo nos dirá cuál es la manera en la que abordará cada una de las preguntas. Muy bien, hecho lo anterior, procedo a presentar al licenciado. El licenciado Ricardo Eduardo Herrera Rendón es licenciado y especialista en Derecho Laboral por la UNAM y maestría por la Barra Nacional de Abogados en Constitucional y Amparo. Es socio fundador del despacho Roet Abogados. Sin más por el momento, te cedo la palabra, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿qué tal? Espero todos estén increíble el día de hoy. Finalmente vamos a iniciar con esta sesión, antes agradeciendo la participación y bueno, pues gracias por la introducción también. Al final, pues me gustaría que en cualquier momento, si alguno tiene alguna duda al respecto de lo que se vaya atendiendo, con mucho gusto lo podemos atender de forma pausada y listo, no me distraigo si me preguntan en ese momento. Puede que me desvíe y al final retomo, pero no tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, si comenzamos, eh, en efecto, bueno, pues aquí estamos en un grupo en el cual les interesa el tema energético. Sin embargo, creo que ya en algún momento había habido una sesión en la cual se había visto el tema de contratación por el tema del sector público energético. Yo quise enfocarme un poco más en el sector privado, porque si bien es cierto, pues existe la opción, ¿no? Que nos da, digamos, nuestro régimen actual, en donde existen, pues, las llamadas APP, asociaciones de carácter público y privado para este tipo de sector, ¿no? En el cual ustedes tienen su interés. Y pues como sabemos, las APP son esquemas de inversión de largo plazo que tienen por objeto la prestación de servicio al sector público con base en el desarrollo de la infraestructura que construye y opera el sector privado. Finalmente es eso, ¿no? El gobierno ahí se asocia de forma estratégica con el sector privado para lograr sus fines, sus metas. El sector privado obviamente pues aporta capital o de alguna forma alguna actividad en específico o servicios especializados para el fin común. Pero pues no olvidemos que pues, este tipo de sectores son del tema público, ¿no? O sea, no cualquier persona los puede explotar, sin embargo, puede haber contratos de prestación de servicios donde coadyuven y al finalmente elaboren principalmente estos dos tipos de sectores. Hay palabras clave las cuales tenemos que resaltar, que es sector público, sector privado, fines y objetivos similares. Ese es el objetivo de que estas asociaciones puedan llegarse a ver, ¿no? Que sean unos proyectos definidos, no pueden ser proyectos aislados. Debe haber una contraprestación, obviamente el pago al sector privado por el servicio que se está prestando y finalmente pues la distribución de riesgos. Yo aquí puntualizo y pongo sobre negritas el sector privado y la distribución de riesgos, que es en lo cual yo me voy a especializar en esta plática. O sea, ustedes saben perfectamente el tema sector público, ya lo tuvieron en una sesión y lo importante ahorita es ver cómo se maneja el sector privado a través de las contrataciones y las prestaciones de servicios que se dan para estos trabajadores, ¿no? Finalmente, pues todos somos trabajadores y tenemos que estar, o más bien el objetivo fin de esta sesión, me gustaría es que ustedes identificaran para quién trabajan
y en qué situación están laborando actualmente. Ok. Tenemos que el sector privado y el sector público en materia del trabajo, en el sector privado pues existen más de 400 millones de personas. Yo siempre digo que hay como una línea grande en la cual existen pues todos los trabajadores, ¿no? Y en esta línea grande o número de personas trabajadoras existe el sector privado, que es un poco más limitado, porque hay algunos que pues, son autoempleados, ¿no? Y al final, después del sector privado, viene el sector público, que es muchísimo más reducido, ¿no? Y pues obviamente estos datos los saqué del INEGI, que en el sector privado son más de 40 millones de personas en México, mientras que en el sector público únicamente hay 5 millones de personas, o sea, es grande la diferencia. Entonces, finalmente podemos concluir que la mayoría de las personas trabajan para el sector privado, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver, pues, las condiciones de una relación laboral. Entendemos que la relación laboral, pues, nos la define el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y nos da 3 características principales, que debe ser personal, subordinada y mediante el pago de un salario. Aquí es donde vienen varias variantes, porque, pues, a veces a uno lo contratan como prestador de servicios especializados o a su vez tal vez uno mismo contrata servicios especializados, ¿no? Tal vez de un dentista, de un abogado, propiamente de un abogado, en el cual pues tú no es tu trabajador, ¿no? Es un prestador de servicios especializados. Y ahí donde engloba la peculiaridad de todo, o sea, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que te lava un auto, pues tú le estás dando un salario, ¿no? O sea, le estás pagando porque lave tu vehículo. Obviamente es personal porque al final él lo está haciendo, tú se lo estás ordenando, hay una subordinación finalmente. Aquí existe o no una relación laboral, esa es la cuestión, ¿no? Finalmente tú dices, bueno, pero es que pues, él me paga, yo presto un servicio, pues hay una relación laboral, ¿no? Esa es la temática de todo esto, siempre es como la duda, oye, ¿lo podré demandar laboralmente? ¿Me podrá dar IMSS, no? O sea, me podrá, tendría que tener yo un régimen de contratación o algo, tendríamos que definirlo. Esa es la principal duda de todos los servicios que se prestan en la vida, ¿no? Entonces, al final, estas 3 características son las que definen y hay una más que viene jurisprudencialmente dando, la cual es que debe haber un horario, ¿no? O sea, no la da como tal la ley, pero ya en las jurisprudencias viene que debe existir un horario, o sea, es decir, una continuación de la relación, porque entonces esa es la diferencia. Un servicio, pues, es especializado, es decir, yo te voy a quitar en este momento una muela y se acabó, ¿no? Ese es mi trabajo y pues, ya no me vas a tener que pagar más por eso. Sin embargo, pues ahí vienen, te digo, todas las puntualidades de cómo definir y si engloba, si existe una relación laboral y que sea la cual marca la Ley Federal del Trabajo como tal, ¿no? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, a su vez, nos da la opción de que tenemos que tener la posibilidad de tener o acceder a un contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo pues, lo define y está en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 25. Ahora quiero definir o entrar ya más en específico a los tipos de contratación laboral en el sector privado. No olvidemos que estamos hablando del sector privado. Eh, en el sector privado, pues nos da muchas posibilidades de contratar a una persona. Esto puede ser por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por capacitación inicial, por un periodo a prueba, por temporada, por obra especializada, en fin. Todas estas posibilidades existen, ¿no? Pero tenemos que ver cuál es la diferencia entre cada cual, ¿no? O sea, yo podría decir, oye, pues es lo mismo que ser contratado por una obra o por una temporada o por un tiempo determinado. No, no hay particulares. Esto eh, lo vamos a ir definiendo un poquito más adelante, pero al final, eh, no, para no caer en el supuesto de, no, pues es que a mí me contrataron para una obra. En el sector privado, por ejemplo, en la contratación o en el poner un edificio, ¿no? O sea, bueno, el sector público licita para que el sector privado construya un edificio y sobre ese edificio pues va a haber obras determinadas como la instalación de la luz o bueno, el tema eléctrico, las redes de electricidad o el aire acondicionado, elevadores y entonces a través de sectores otra vez privados
o de otros contratos de prestación de servicios a su vez, contratan a personas. Y por ejemplo, que en ese momento pues tengo limitados mis trabajadores porque tienen diferentes proyectos con diferentes instituciones o en otros proyectos y no tengo contrato suficiente personal para cubrir esa demanda. Entonces en ese momento tengo que llegarme de personas. ¿Qué tipo de contrato le tendría que hacer, no? O sea, por obra, por temporada, ahí vienen las peculiaridades y diferencias entre cada contratación. De antemano, bueno, pues en este ejemplo no podríamos contratar a una persona por tiempo indefinido, porque estaríamos poniendo una soga al cuello, dado que el tiempo indeterminado, pues es como yo lo contrato ahorita, pero pues hasta el fin del mundo. Es como, bueno, nosotros lo decimos coloquialmente como cuando te casas, o sea, te casas con el trabajador y ahora sí que hasta la muerte te separe. Bueno, o hasta que incurras en causales de terminación de la relación, que sabemos muerte, renuncia, mutuo consentimiento y en fin, otras peculiaridades. Pero al final vamos a entrar un poquito a cada una de estos tipos de contratación en el sector privado. Como ven, aquí hice una gráfica de el tipo de contrato, de contratación, tiempo indeterminado, por obra determinada, tiempo determinado y por temporada. Digamos que estas son las 4 generalidades: indeterminado, determinado, por obra determinada y por temporada. Y a su vez existe la posibilidad de que además estén sujetos a un periodo de prueba o una capacitación inicial. Suponiendo que, por ejemplo, ahorita en el tema mucho de instalación de software o tal vez de líneas de comunicación muy específicas, ¿no? De alta exigencia, digamos, o de innovación. Y pues hay ingenieros especializados en esa rama, pero hoy en día pues desconocen la instalación o el software del cual me está hablando esta empresa para la cual voy a trabajar. Bueno, entonces obviamente me tendría que colocar en una capacitación inicial, ¿no? Y tal vez en una modalidad por indeterminado, determinado por una obra, determinado por una temporada. Y a su vez, también puede que exista la posibilidad de que yo haga la convocatoria para allegarme de trabajadores o empleados y salgan los chichos y digan, no, yo soy buenazo en eso, y se vendan como el mejor, tú lo contratas y al final te das cuenta, desafortunadamente, que no es la mejor opción. Por eso viene la opción de darle una modalidad de estar a prueba. O sea, tú tienes que demostrar, ¿no? Que efectivamente tienes las aptitudes, las cualidades y quién dice ser para el puesto o por la categoría de la cual te vas a desempeñar. El tiempo indeterminado es la relación pues, por la cual se sabe cuándo inicia su trabajo, pero no cuándo termina. O sea, nos casamos con él, lo que decía. Y esto pues te genera una permanencia definitiva y pues solo a menos que renuncie o que incurra en una causal de despido o bien que fallezca la persona, pues se da por terminada la relación. Por obra determinada, pues es más como de lo que estamos hablando en este sector. Regularmente casi todos son proyectos o son obras en específico. Y aquí es donde, pues, digamos, va a ser nuestro interés. Solo se contrata al trabajador para el cumplimiento y terminación de una obra en específico, independientemente del tiempo que lleve la realización de la misma. Aquí es subjetivo, porque al final, pues en los contratos individuales de trabajo de personas que van a poner una instalación o van a trabajar para indirectamente para CFE o para Pemex, para X razón, pues al final ellos no saben cuánto se van a tardar. O sea, ellos van a decir, bueno, sí, yo le echo que me tardo 3 meses, ¿no? Como cualquier persona que intenta hacer hasta una construcción, pero pues puede que sea más o puede que sea menos. Esto es subjetivo, pero es solo cuando se determine la obra, o más bien se dé por terminada la obra. Y este tipo de contrato solo puede estipularse con la misma naturaleza del trabajo, así lo exija, es decir, no puede ser contratado para una obra en específico y disimularlo, ¿no? Que es para una obra en específico. Es decir, sí tienes que especificar y limitar esa parte, porque mucha gente abusa y quiere, no sé, colocar obras determinadas cuando no existen tales obras determinadas o proyectos. Bien, el tiempo determinado, pues dirían, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Entre el pasado y tal vez y el que se viene, que es el de temporada. Aquí es la clave también entre identificar
cuál de estas cuatro generalidades entramos, ¿no? El tiempo determinado estarán limitadas y surten efectos solo durante un tiempo específico y limitado. Y las contrataciones, según el artículo 37, solo pueden darse en los siguientes casos, ¿no? Cuando así lo exige la naturaleza del servicio. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Aquí es, por ejemplo, en las incapacidades, ¿no? Cuando hay embarazos, y sabemos hoy en día que también ya existe tiempo en el cual, pues, al hombre, al varón, digamos, al hombre trabajador, el tener un hijo ya no solo incapacita a la mujer, también tienes derecho a un par de días, ¿no? De incapacidad por ser padre para, digamos, tener esta convivencia en familia. Y en los demás casos previstos, como, por ejemplo, deportistas, actores. Aquí es donde viene realmente el tiempo determinado, es decir, por ejemplo, en un deportista hacen contratos con ellos para la temporada, la clausura 2020, no me acuerdo bien cómo son este tipo de eventos, ¿no? Las liguillas, y lo contratan en específico para 2, 3 temporadas, para bla, 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 y ahí es donde se determina en específico por cuánto tiempo es que vas a estar determinadamente contratado, ¿no? Y pues la tiene que exigir la naturaleza al final de cuentas, la naturaleza de la prestación del servicio. Luego tenemos que por temporada. La temporada, pues sabemos que el trabajo viene desde tiempos ancestrales, ¿no? En lo cual, pues no estaba limitado, bueno, más bien estaba indefinido, pues este tipo de contrataciones hasta que pues, ya vinieron las reformas y todas las leyes en nivel nacional e internacional. Y pues la temporada es más como para la pizca, ¿no? O la pesca o para el tema de temporada de, sí, pues, de la siembra de tal producto, ¿no? Entonces, bueno, pues se acerca la temporada de la cosecha de flores y al final, pues, o la temporada decembrina, por ejemplo, en la temporada decembrina, pues mucha gente, instituciones privadas como Liverpool, Walmart, no sé, al final solicitan más gente de lo normal porque la gente en general pues consume más productos o se vende más producto de lo normal. Y bueno, de acuerdo al artículo 39F, es de manera discontinua, o sea, puede ser que tú puedas ser contratado por una temporada, pero sea consecutiva, es decir, que trabajes en el verano y en la época decembrina, ¿no? O sea, puede ser discontinuo, no tiene que ser de forma continua, sin embargo, se entiende que estás contratado para esa empresa o esa institución de forma temporal en esas temporadas, por ejemplo, del año o justo en ciertos tiempos del año repito, la naturaleza de la prestación. Y cuando las actividades que el trabajo realizada por la temporada nos exijan que el mismo preste sus servicios toda la semana, el mes o el año. También existen contratos de temporada que nada más pueden ser pues para ciertos proyectos, pero no podemos perder de vista que una cosa es la obra determinada y otra cosa es la temporada. ¿Ok? Y bueno, todos los trabajadores tienen los mismos derechos, ya sea cualquier modalidad que tengas o estés contratado, ya seas indeterminado, determinado, por obra o por temporada, así sea un día o 100 años, tú tienes y adquieres los mismos derechos que cualquier trabajador. ¿Ok? ¿Y esos qué son? Pues los derechos que tiene y las obligaciones que tiene que tener el patrón hacia ti de pagarte un salario, tener acceso a vacaciones, a prima vacacional y un aguinaldo, tal vez a un reparto de utilidades en caso de que así sucediese, ¿no? Y todos estos derechos que tanto en el IMSS, bueno, en el tema de seguridad social en general y el tema privado, pues te puede dar acceso. Obviamente también aquí quiero hacer un paréntesis porque en el sistema energético existen a veces contratos colectivos de trabajo y mayormente las prestaciones a las cuales me estoy refiriendo, que son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, pues se les da como un beneficio. O sea, regularmente en la ley se viene limitado el tema de las vacaciones, que por ejemplo debemos saber todos, son el primer año 6 días, el segundo año 8 días, y así hasta llegar al quinto año, cada 5 años van subiendo igual 2 días. Y el tema de aguinaldo. Aguinaldo son 15 días pagaderos antes del 20 de diciembre.
Pero muchas veces en el sector privado, y digo, ustedes deberán de saber, pues, o más bien ustedes deberán de probar esos beneficios tan abundantes que luego las empresas energéticas del sector privado les dan, pues que les dan 30 días, bonos, vacaciones que 20 días, o sea, increíbles las prestaciones extralegales. Bueno, eso pues, ya está de más, pero todos en general tendríamos que tener acceso a esos beneficios únicos y básicos, que es aguinaldo, vacaciones, prima ocasional y seguridad social, aunque sea un día de trabajo o por todo el tiempo de los servicios. Y bueno, vamos a pasar a la modalidad que tenemos, que puede ser ajustable a estos cuatro generalidades, que es el periodo a prueba. El periodo a prueba no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que solicita. Y el periodo de arriba podrá extenderse hasta 180 días, es decir, 6 meses en los siguientes casos. Trabajadores para puestos de dirección y trabajadores para puestos gerenciales. Y personas que ejerzan funciones de dirección o administración para la empresa. Es decir, si eres un obrero o eres una persona que no ejerce puestos direccionales o gerenciales, tienes que, no, o sea, no podrá exceder más de 30 días, es decir, no vas a estar a prueba más de 32 días. ¿Qué es esto? Pues un mes. Sin embargo, a menos que seas un director o un gerente, pues se va a ver tu capacidad de poder adaptarte o de estar a prueba hasta 180 días, ¿ok? Entonces, eh, digo, ahí tenemos una limitante un poco extraña porque, pues no sé si en 30 días sea suficiente tiempo, ¿no? Para, en caso de que seas un obrero o una persona de operación, para que pues, ver si efectivamente pues cumples, ¿no? Con este periodo a prueba. O sea, no sé si necesitamos más tiempo, pero bueno, nos limitan en esa parte y lo extienden únicamente en estas dos características. Por otra parte está la capacitación inicial, que es lo que les venía diciendo hoy en día, pues la modalidad de que la ley, digo, la tecnología, el teletrabajo, ¿no? Hoy en día que está en boga, o sea, nosotros ya estamos trabajando desde casa, o sea, qué rayos, ¿no? O sea, esto también fue un boom que nos pasó gracias a la pandemia y lo cual pues tenemos que resaltar porque es de interés. O sea, el trabajo al final de cuentas pues ya está tratando de regular, ya se presentaron las iniciativas, ya están entrando en vigor, pero ahora resulta que te tienen que pagar la luz, el internet y el teléfono, ¿no? Casi, casi, o sea, ¿cuándo se va a ver esto? O sea, imaginemos que tenemos un salario base de 1,000 pesos diarios, es decir, estamos ganando aproximadamente 30,000 pesos al mes, ¿no? Y además te digo, si estás en una de estas empresas magníficas en las cuales te dan, bonos y además, 1,000 cosas, ¿no? Gasolina, bla, bla, bla. Súmale que tienes que, como estás en un tema de teletrabajo, pues vas a tener que adicionar a esto, pues el internet, la luz eléctrica y estos beneficios. Y además, con la NOM 35, que si no saben, pero la NOM 35 también es actual, en la cual tienen que las empresas valorar el tema psicológico y que no sean afectados en este ámbito sus trabajadores. O sea, está muy raro porque les digo, fueron muchas cosas que sucedieron con la pandemia y el tema del trabajo, donde obviamente se perdieron muchos trabajos, pero bueno, ya me estoy perdiendo un poquito del tema. No solo se pierden trabajos, sino se trata de que los trabajos que no están siendo presencialmente o necesariamente presenciales, pues adquieran ciertos derechos, ¿no? Yo estoy en dilema. Desafortunadamente soy un abogado laboral que se ha enfocado mucho al sector privado, sí, y al sector de empresas, ¿no? O sea, digamos que la mayoría de mis clientes son empresas. Esto lo digo desafortunado porque probablemente aquí tal vez todos seamos trabajadores o no sé. Pero bueno, pues sí, o sea, es una desventaja hacia al patrón porque es lo que les digo, o sea, al final si tu nómina de 50 empleados ya venían siendo, digamos, 1,000,000 de pesos, pues ahora van a tener que ser 1,200,000, ¿no? Y eso agradeciendo que, o sea, lograste
persistir en la pandemia, ¿no? O sea, entonces, pues es de dilema al final estos beneficios que vas a tener que dar y que es obligación del patrón ahora si estás en un esquema de a distancia, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, en el tema de capacitación inicial, la modalidad es querer que pues que estás apto, o digo, perdón, que vas a ser capacitado al final, perdón, el otro es a prueba, que vas a ser capacitado para estos nuevos proyectos y pues que tienes las habilidades, ¿no? Y al final después adquirir los conocimientos necesarios para la actividad que generalmente vas a ser contratado. Y aquí pues viene el periodo es máximo de 90 días, es decir, puedes tener una capacitación hasta 90 días, no más. Yo creo que aquí este término se ajusta, ¿no? Las capacitaciones no creo que sean más de 90 días o no sé, a menos que sea muy, muy especializado. Y yo creo que en el sector energético sí debería de haber ahí como tal vez una posibilidad de poder hacerlo más en casos muy específicos, pero bueno, nos limitan de forma general y no hay particularidades para cada tema, desde 90 y solo 180 y hasta 180 únicamente en puestos de dirección y gerencias y administración. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a ver, este tema de periodo de prueba y periodo de capacitación inicial fue en el 2012, en la reforma del 2012 a la Ley Federal del Trabajo, es decir, antes no existían. Y yo creo que ahorita pues va a haber incluso lo del teletrabajo, que también va a tener que ser una modalidad, porque hoy en día yo no puedo, o sea, a ver, imaginemos que entramos a laborar y desde el inicio te dicen, no, pues tú vas a trabajar desde tu casa. Órale, va, ¿no? Padre. Y luego, ¿qué onda con mis prestaciones y mi contrato? Pues debe haber una definición a esto. Yo creo que no está de más incluirlo justo en este tipo de artículos de la Ley Federal del Trabajo para que ya exista como tal la posibilidad y esté definido el teletrabajo, el trabajo a distancia, que lo cual hasta ahorita pues no ha habido como tal. Pero bueno, esto en el 2012 sucedió, donde adaptan el periodo de prueba y la capacitación inicial. Y bueno, solo puede ser uno u otro. O sea, a veces cuando inició esto, la gente quería ver, bueno, pues yo lo voy a poner a capacitación y luego lo voy a poner a prueba. No, pues ¿cómo? O sea, no, o sea, o uno u otro. Y pues la gente o los empresarios o los asesores de empresas lo establecían así, pues para tener al trabajador pues más vivo, ¿no? Porque imagínate, primero tienes que pasar la capacitación y luego tienes que estar a prueba, está difícil, pues estás con el nervio, o sea, estás súper nervioso y que en cualquier momento pueden correr, porque además en estas modalidades casi lo pueden hacer, lo cual pues es lamentable. Es decir, todavía no estás de lleno como tal en un empleo y pues la verdad los trabajadores se ponen mal cuando están a prueba o a capacitación, o sea, están en un hilo. Y debe establecerse por este tipo de modalidad por escrito. Eso sí tiene que estar pactada por las partes y junto con todas las demás características que debe tener la pactación de la relación y el objeto del mismo, ¿no? Eh, ok, eh, en este periodo, o una vez que, digamos, pasa este periodo, pues se tiene que tomar como antigüedad la inicial, ¿no? Una vez. Sin embargo, pues también quiero ser enfático en este punto. La verdad es que este tipo de modalidades a prueba y a capacitación inicial, como que lo empezaron a manejar mucho el sector privado. Después se dio cuenta que no estaba tan bien y que al final en las demandas o en los juicios les ganaban los trabajadores porque no especificaban bien qué tipo de capacitaciones iban a tener y los estándares de prueba o medición de facultades o aptitudes y entonces se dieron cuenta que no funcionan y regularmente casi nadie los establece. Entonces, esto es lo del periodo de prueba y a capacitación inicial. Bueno, en los sectores energéticos, como les decía, cuando estábamos hablando con el periodo, con el tema de obra determinada, considero, aquí es mi definición muy, muy particular, yo los pocos clientes que tengo o muchos, no sé, de sector energético, yo les digo que contraten a su personal en esta modalidad. Es por obra determinada y con un periodo sujeto a prueba.
¿ok? En dicho contrato, pues es el más sólido de acuerdo a realizar las actividades que regularmente se establecen en los sectores energéticos. Y pues es determinar el periodo de prueba de 30 a 180 días, porque la realidad es que no todos los trabajadores o obreros, pues son tan aptos en el tema energético. Obviamente tú traes tu currícula y pues, aparentemente parece ser un increíble en lo que hagas, pero yo tengo mis dudas. Entonces, yo les aconsejo a mis clientes que sea periodo a prueba y tener claro, muy en claro la obra, porque a veces, ¿qué pasa? La obra, no sé, X y Y, o sea, Pemex o CFE o lo quien sea con empresa X del sector privado, van a hacer esto y al final eso no se especifica o nunca se menciona en los contratos privados o más bien en los contratos sí, individuales de trabajo. Entonces, eso es lamentable pues, para el trabajador porque a él le dicen, tú va y vete a la planta que está en Tabasco y haz lo que así lo que sabes hacer, ¿no? Y tú, pues, órale, va, ahí voy y ahí vas, pero pues luego ni sabes qué onda, o sea, ya ahí medio te vas comunicando por el chisme o lo que dicen tus compañeros del fin u objetivo del proyecto. Entonces yo les recomiendo que sí lo establezcan para definir y limitar la relación entre tal vez el sector público, que puede ser Pemex, CFE o cualquier otra, y el sector privado, la responsable en este caso de la contratación y del trabajador en sí. Y bueno, que en el proceso de contratación seamos enfáticos en el esquema de contratación, incluyendo el periodo de prueba. Eso es muy importante porque los trabajadores, les digo, repito, no muchas veces saben, pues ven la convocatoria, ven el salario, dicen esto se acopla a lo que yo necesito, voy. O sea, y luego de verdad desafortunadamente ni investigan ni no saben ni para qué proyecto están, pero ahí están metidos y están dándole bien duro. Pero bueno, eso es ya cada quien de los trabajadores. Sin embargo, sería importante que las empresas privadas, pues sí, les definan pues todos los alcances que puede tener un trabajador, lo cual es a veces pues limitado, ¿no? Y bueno, esto ya no está de más, pero bueno, lo voy a decir, obviamente no es pedagógico, pero en el último punto donde dice incluir en la contratación el esquema de protección, que desde un inicio es recomendado. ¿Esto qué sucede? Bueno, pues nosotros en el sector privado, ustedes deben de saber o han pasado por esto o han escuchado pues, las famosas hojas en blanco. Desafortunadas, sí, porque hoy en día no puedes obligarte o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, ya sé que estoy en una sesión en la cual pues no se debería decir esto, pero bueno, no es que yo lo practique o no, quién sabe, o lo asesore o no, pero al final, pues en las empresas privadas, en la mayoría, pues los hacen firmar hojas en blanco y si no, pues pongan mucha atención porque probablemente les metan las hojas en blanco para después utilizarlas como renuncia y ustedes ni se han dado cuenta, pero pues hay ojo con eso, ¿no? Las famosísimas hojas en blanco que desde un inicio te hacen firmar y tú ni en cuenta vas, demandas y pum, de repente ya tienes una renuncia y un finiquito y no tú ni cuenta te has dado. Eh, bueno, debido a que los proyectos para los cuales se contrata al personal son periodos largos, es importante documentar pues lo siguiente en una contratación, el por qué no satisface los conocimientos necesarios para continuar elaborando en la categoría en la que fue contratado, la conclusión del proyecto y actividades para las cuales fue contratada la persona. Esto es importante porque a veces pues estamos sujetos a que de pronto tengamos la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México increíble que estaba haciéndose por acá y de pronto terminamos con el de Santa Lucía, ¿no? Todo limitado, todo diferente, ¿no? Y al final, pues, ¿qué pasó con la gente que estaba ya trabajando, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos proyectos? Yo siempre he dicho, bueno, si a mí me dicen que tengo que, vender tenedores y tengo que vender 10 tenedores, ¿qué va a pasar cuando se me acaben los tenedores que vender? Pues ya se acabó el objeto de mi contrato. Entonces, pues la gente no entiende, ¿no? Y dicen, oye, pues es que yo quiero seguir trabajando, yo estaba muy a todo dar aquí en el proyecto. Pues sí, brother, pero se acabó. O sea, nos dio las gracias, se acabó, el gobierno lo canceló, se lo pasaron a alguien más y ya no hay chamba. Y ellos dicen, no, yo quiero seguir fregándole y pues van y presentan su demanda, ¿no? Entonces hay que ser muy enfático en esa parte y ser muy claros en los contratos para que pues ya sea
el trabajador sepa perfectamente sus alcances, defenderlos, o bien que él sea consciente, ¿no? Y también la empresa. En caso de resignación de proyecto, bueno, aquí puse esto porque muchas veces, y no me dejan mentir ustedes, pasa esto, se acaba el proyecto para la empresa privada X, pero pues, se lo dan a otra empresa que casi sin querer, están del mismo grupo, son los amigos, los primos, los cuates, y terminan diciéndote, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ya no va a ser para esta empresa porque se le acabó el proyecto, pero te vamos a pasar esta otra, o sea, tú vas a seguir haciendo lo mismo, pero ya no te vas a llamar X, ahora te vas a llamar Y, pero al final vas a salir, trabajar en el mismo lugar, vas a venir haciendo lo mismo, pero ya no trabajas para X, trabajas para Y. El trabajador se queda de ¿qué? Bueno, está bien, pues a ver, firmo mi renuncia aquí y ahora mi contrato acá. Raro, pero pasa muy seguido en el sector de ustedes o en el energético, donde pues sí, los dan de baja en una, pero entran a otra y como si nada, y ustedes pues como ni cuenta, ¿no? Bien, aquí está, voy a hablar un poquito del tema de el outsourcing y la subcontratación, lo cual es un tema de actualidad, porque si saben o no saben, el tema de subcontratación en el 2012, con esta gran reforma, ha habido grandes y pocas reformas en materia laboral, muy pocas realmente, pero de las más grandes fue la del 2012, donde se añadieron todo el tipo y modalidades de contratación de las cuales yo les mencioné hace rato, y también se permitió la subcontratación o el outsourcing, esto en el 2012, ¿ok? Sin embargo, ahora resulta que pues ya no queremos la subcontratación, el outsourcing, porque pues es malo, ¿no? Y sí, la verdad es muy malo porque pues recibes seguridad social, no sabes para quién trabajas, te corren y la empresa desaparece, misteriosamente trabajas por una empresa que casi ni existe, o más bien nunca existió, o existe en papeles. Esto es muy desafortunado porque pues si hubo mucho abuso del sector privado en este tema en el cual había desviaciones fiscales, simulaciones de operaciones, delitos increíbles y pues el trabajador era el más afectado. Entonces, bueno, entra en vigor apenas este año, el 23 de abril, donde se prohíben un poquito, ¿no? Porque nos deja una vereda, o sea, teníamos un camino así, pero nos deja un caminito pequeño en el cual sí podemos andar y que se permite a través de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Siempre que el contratista esté registrado en el padrón público, bla, bla, bla. Bueno, aquí nos meten un artículo en el cual tienes que estar registrado para poder ser una persona que subcontrata y además demostrar tus servicios especializados. Bueno, aquí con este pequeño, eh, les digo, camino en el cual nos dan la oportunidad de ser subcontratados a través de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas y más en el tema de ustedes energético, bueno, pues les lamento decir que yo creo que van a seguir igual. O sea, yo creo que el tema de subcontratación para el tema energético y para muchos temas va a seguir en las mismas. Desafortunado, lamentable, sí, porque va a haber, dejaron esta oportunidad y entonces de ahí se van a agarrar todos los outsourcing, todas las empresas de subcontratación que existen y pues listo, la verdad, les soy muy honesto, yo en algún momento trabajé también para una empresa de subcontratación en la cual había más o menos 7,000 empleados en este régimen de diferente tipo de empresas. Y pues sí, lamentablemente no tenían acceso a la seguridad social adecuada. O sea, no es lo mismo pues trabajar para una empresa que tiene bastante riesgo, trabajar en una obra donde pues saben ustedes que hay accidentes y graves o trabajar en maquinaria y pues no es lo mismo que tú trabajes para una empresa que estás dado de alta para esa empresa en particular y no que estés subcontratado, porque ya estás subcontratado por una empresa que ni siquiera su objeto es ese y que tú estás pues mal, estás perdido, digamos, en el tema de seguridad social. Si te pasa algo, pues es lamentable, o si te corren, pues lo mismo, porque no vas a poder
tener ese derecho laboral por el cual siempre se ha luchado, ¿no? Que es la estabilidad y esto. Entonces, al final, lo que quería llegar con ustedes, después de toda esta introducción, es ahora cómo y para quién trabajas, ¿no? Y me pongo aquí porque les puse aquí como un esquema en el cual, pues, imaginemos lo que estaba hablando, físicamente tú trabajas para Pemex o para CFE en un proyecto y que incluso te dicen, no, ya sabes qué, mira, aquí está tu uniforme, dice Pemex, póntelo porque tienes que entrar, te dan tu tarjetita, y tú dices, no, yo ya soy de Pemex, yo trabajo para Pemex y no sé qué. Pero en realidad existe un proyecto en el cual, pues Pemex hace esta asociación del sector público en el privado y trabajas realmente o eres contratado para esta empresa privada. Pero a su vez, esta empresa privada hace un contrato con una empresa que realiza un contrato de prestación de servicios especializados con otra empresa. ¿Por qué? Porque así viene o sea, te dan la oportunidad de que lo hagas. Es decir, yo Pemex solicito, licito para hacer esta obra determinada. ¿Y quién participa? No, pues yo. Ya, ganador. En el contrato entre ellos dos dice, podrás incluir otras empresas para el desarrollo y más optimización del objeto de este contrato o la obra. No, pues ahí te dan la oportunidad de que lo hagas. Y vas y te metes según con otra empresa, que probablemente te digo, sea tu prima, tu empresa primita, tu vecino o tu amigo, que siempre te echas la bolita para que sean buena onda y metes a tu amigo en el enjuague. Órale, bro, mira, tengo un proyecto, vamos a entrar los dos juntos. Y metes a esta otra empresa, ¿no? X, una empresa X más. De X pasaste a X y de X a Y no sabemos, ¿no? Y esta última empresa, a su vez, prestadora de servicios especializados para la empresa para la cual iba a contratarse, maneja el régimen de subcontratación, ¿no? Porque pues, no quiere tener problemas con sus trabajadores, quiere emitir riesgos laborales y fiscales, bueno, más bien evadir impuestos, y pues simula una subcontratación o una empresa o solicitan el suministro del personal a esta otra empresa. Pues ya terminas trabajando por una empresa de suministro de personal, quien es la que realmente te da de alta en el IMSS, y pues obviamente no vas a tener acceso al reparto de utilidades que, por ejemplo, tiene la empresa X, que tenía el contrato con Pemex directamente y donde está la lana verdaderamente, pues, ni de cuenta que vas a tener acceso a las utilidades. Y bueno, pues mucho menos vas a tener acceso a todo el contrato colectivo, los beneficios que tienen los verdaderos trabajadores de Pemex o de CFE. Y además, lo que les dije, firman hojas en blanco. Pues, lamentable. Lamentable porque terminas trabajando para todos y para ninguno. Y con esto quiero concluir y pues listo, me abro a todas sus preguntas para que pues entremos en el dilema de qué lamentable, o si no conocían este tipo de esquemas, los conozcan. Y estoy seguro que ustedes, o más de uno, o alguno, está en este régimen y no tienen ni idea. Yo sí tengo unas preguntas. Digo, yo creo que me gustaría aprovechar este periodo inicial de preguntas. Y la primera de ellas es, ¿puede existir un contrato que combine estos esquemas que nos pusiste al inicio? Un ejemplo, ¿puede haber un contrato de obra y tiempo determinado o tiene que ser específicamente un tipo de contrato? No, sí, puede ver, puedes tener ya no, claro que no. No. Tiene que ser una modalidad de las cuatro. Solo puede ser contratado por obra determinada y o por tiempo indeterminado y así las demás variantes, por tiempo determinado o por temporada, pero no puedes primero contratarlo por una obra determinada y después de indeterminado. Aquí existe la opción en la cual, pues si estás contratado para una obra determinada, se acaba ese proyecto y digamos tú sigues trabajando o te dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora te vamos a pasar a esto y pues nunca te hicieron firmar un contrato o algo, bueno, ahí fue como
se podría entender que es indeterminado. Es decir, cuando existe un periodo o una vigencia en un contrato, como en todos lo sabemos, si se continúa con esa prestación del servicio, pues se entenderá que sigue vigente, a menos que alguien dé por terminada la relación. Así lo mismo sucede en la relación laboral, perdón, dé por terminado el contrato. Y lo mismo sucede en la relación laboral. Si tú continúas laborando, pues listo, o sea, tú sigues laborando y se entenderá entonces que ya no fue por obra o por temporada, sino ya de forma indeterminada. Ok, ok, clarísimo, muy bien. Y otra pregunta es, ¿qué pasa con la ausencia de contrato? ¿Eso es imputable a quién? ¿Al empleador? Ok, el, mañosamente en las empresas privadas nunca te dan contrato o como que lo simulan de, no, espérame a que llegue el representante para generar la firma y luego te paso tu copia. Pues desafortunadamente no hay una obligación por la cual, digo, en teoría sí tendría que tener el trabajador ¿cómo se llama? El contrato, pero tendría que solicitarlo, ¿no? Una copia. Y pues aunque lo soliciten, pues nunca se los dan. Sin embargo, pues sí, al final es beneficioso para los dos, o más bien benéfico, perdón, benéfico para los dos el hecho de que pues cada quien tenga las obligaciones y los derechos de la relación laboral establecidos en un contrato, porque tanto es malo para el trabajador como el patrón. Esa es de las herramientas básicas en un tema de defensoría ya litigioso, tanto para representar a un trabajador como un patrón. Es una herramienta básica. Si el patrón no tiene un contrato, bueno, pues entonces se puede presumir que si el trabajador dice, bueno, pues es que yo tenía acceso a 1000 días de vacaciones, pues tendrás que demostrar que no es cierto y no vas a tener ese contrato tu empresa para demostrar que únicamente eran 6, 8, 10, 20 días. Y Claro, entonces, si el trabajador al final, pues demuestra por otras vías que sí tenía acceso a 1000 vacaciones, pues lamentablemente vas a perder ahí tu empresa. Y igual viceversa, ¿no? Si el patrón cuenta, digo, si el trabajador por ahí no cuenta con el contrato, pues también tú que quieres representarlo, pues te limita un poco de, de no tener las herramientas para decir, oye, por el trabajador luego dice, no, es que a mí sí me daban pues 20 días de vacaciones o 30 días de aguinaldo, cuando pues repetimos lo legal, son 15 días de aguinaldo. Y el trabajador decía, no, sí, yo sí me daban 20, 30 días. Y al final, pues esos tal vez 15 días extras se los daban en efectivo, no hay cómo comprobarlo y pues se perdieron. Ya no vas a poder demostrar que efectivamente tenías 30 días, bueno, ese periodo extra legal de aguinaldo o más bien ese beneficio, ¿no? Entonces, también es bueno tanto para uno como para el otro. Entonces, lo correcto debería ser que cada quien tendría una copia, pero pues en la práctica regularmente los trabajadores no tienen ni idea y los patrones sí o a veces no. ya. Ok, ok, no, pues clarísimo. Sí, y digo, finalmente, pues es como todo contrato realmente, ¿no? Por seguridad jurídica de ambas partes. Así es. Ok, muy bien. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario que le guste hacer. Yo quisiera tener un comentario. Mm, Justamente, me acuerdo que ya había habido una sesión sobre esto, pero me gustaría saber tu opinión sobre el tema de justamente la reforma. O sea, la pregunta que quiero hacer es esta. Ujú. ¿Cuál, no de manera subjetiva, sino más bien objetivamente, cuál crees que sea el siguiente modelo para una empresa? O sea, o más o menos en tu opinión, ¿cómo sería un modelo que podría salir de esta última reforma? Te lo pregunto por esta razón. No me dedico muchas gracias por la sesión, porque para temas laborales, sí soy muy ajeno a eso, entonces quedó muy clara, pero justamente tengo entendido de algunos modelos, precisamente que decías de la reforma por 2011 del tema de la subcontratación y que hacen una empresa y hacen un cascarón, la empresa A, la empresa B, todo este modelo que justamente lo dijiste muy rápido, lo tengo presente
lo entiendo un poquito, pero me gustaría saber, y sé que últimamente se puede, si tienes algún documento, te hacen el pago de tu nómina, al final si eres subcontratado por otra empresa, creo que se puede hacer, se puede comprobar el vínculo con la empresa original, que sería, por ejemplo, en tu ejemplo, Pemex, ¿no? Creo que se puede, pero te digo, no soy cero laboralista, no entiendo así conceptualmente esto. Entonces, teniendo esas ideas y estos ejemplos más claros que acabas de mencionar, ¿qué modelo crees que va a suceder? Te lo digo porque justamente yo trabajo en despacho y justamente varios de los que están presentes trabajan también en empresas. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacen como consultores externos, y me imagino que como empresa esta reestructuración va a ser un tema de vamos a tener que contratar a todos y meterlos de manera directa porque no se va a poder subcontratar. Ya ves que se tiene que tener un registro para las subcontrataciones por servicios especializados. Entonces, particularmente para empresas que tienen, por ejemplo, una de energía, no está clara la línea en el que, por ejemplo, qué es especializado, qué sí es y qué no es, ¿no? Entonces, qué es lo que se va a tener que registrar y qué no es, ¿no? Y ahí entran en juego un ejemplo muy tonto, ¿no? Por ejemplo, más bien muy claro, por ejemplo, en la etapa de operación, ¿no? Hay temas de mantenimiento que a lo mejor son muy complementarios y aunque sean muy complementarios, se pueden, ¿cómo decir? Comprobar que son parte de la operación, pero habrá otros que no. Entonces, este esquema, ¿qué esquema crees que tú vaya a pasar? Esa es mi pregunta, ya, creo que ya hablé mucho. En el 2011, la solución fue, divides dos, y tienes la buena, la que tiene todos los assets, y tienes el cascarón, la que no tiene nada, y este era un tema, quitando de lado las injusticias y el tema de pagos y el tema del PTU y todo esto, así es como lo hacían porque era de una manera efectiva para las empresas y atractiva, ¿no? Pero ahora, ¿tú qué crees, cómo crees que se vayan a reorganizar? Listo. Justo, voy a tomar el tema de que dices que es lo subjetivo. Lo subjetivo es la especialización de alguien, ¿no? O sea, que yo justo estaba bromeando y estaba en una sesión de esto, de cómo podemos reglamentar esta parte o asesorar a los clientes para, pues, nuestros clientes que manejan estos regímenes o que se dedican a eso. Pues, ¿qué tan especial puede ser? Por ejemplo, un servicio de limpieza. O sea, o sea, ¿qué tan difícil o especial puede ser limpiar o fregar pisos, ¿no? Entonces, suena chistoso, cómico, pero no, para mí no lo es. Para mí, yo creo que todo oficio, profesión o servicio puede ser tan especializado como tú lo vendas. Entonces, ahí es donde yo creo que van a entrar todos. Todos van a, o sea, digamos, las empresas de subcontratación lo que van a hacer, ahora ya objeto cuando constituyan entre una sociedad con notario, con corredor, decían que eran empresas de suministro de personal. Y bla, 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 todo su objeto, ¿no? Podrán suministrar personal a empresas de tal tipo, ¿verdad? En fin, su objeto era este. Ahora lo que van a hacer, o desafortunadamente lo que va a pasar, es que van a surgir otras nuevas empresas, donde se van a crear nuevas empresas, se van a dar de alta, se van a registrar, va a pasar donde va a decir en lugar de suministro de personal, punto que va a decir suministro de personal especializado. Y ahora va a decir suministro de personal especializado en esto, en lo otro, en aquello. Y lo van a hacer tan objetivo o subjetivo para que pueda entrar y pueda ser especializado. Entonces, te digo, al final, pues una reforma más con otra laguna más en la cual vamos a seguir igual y yo creo que vamos a tener este mismo problema porque lo primero que pasó cuando salió las empresas que de plano pues no estaban tan de acuerdo como dices en tener este tipo de esquemas de contratación, pues dijeron, no, ¿sabes qué? A ver, dale las gracias a la empresa de subcontratación, ya no lo queremos, ya no queremos el outsourcing, vamos a darlos de alta acá. Y entonces
pues ya seguramente se terminaron esos contratos, los reincorporaron a la empresa real y después pues no tarda mucho en que ya llegue las empresas de outsourcing otra vez. Oye, ¿sabes qué, brother? ¿Te acuerdas que nos diste las gracias? Bueno, mira, te voy a presentar un proyecto en el cual, mira, ya cuento con todo lo que dice la nueva reforma, ya puedo encuadrarnos y suministrarte el personal de forma especializada y vamos a seguir con el mismo esquema que teníamos. Felicidades, vas a seguir pues, fregando a los trabajadores y tú generando tus riquezas y ganancias. Órale, pues a toda madre evadiendo impuestos. No, pues a toda madre. Y eso va a terminar pasando. Te digo, es lamentable porque yo ya lo he visto. O sea, te digo, desafortunadamente tengo mucho contacto con empresas de suministro de personal o outsourcing y al final, punto que redujo sus contratos de 100 clientes que tuvieran del sector privado que les manejaban estos esquemas, pues bajaron a 80, pero faltan pocos tiempo para que vuelvan a retomar esos 100 o más. Entonces, te digo, lo subjetivo de lo especializado va a ser la entrada de que vuelvan a continuar estos esquemas. Muchas gracias. Sí, Sí, buenísimo, ¿no? Como dices, finalmente siempre hay una manera de buscar, ¿no? O de encontrar cómo solucionar esos pequeños retos que nos ponen las reformas, ¿no? Es increíble y creo que es parte del trabajo de los abogados. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Si no, creo que estaríamos cerrando la sesión por el día de hoy. ¿No? Me parece que no, creo que todo quedó muy claro. Igual a mí, la verdad es que yo tampoco soy, igual que Cristian, pues yo estoy en el sector energético completamente, ¿no? Los temas laborales, pues me son bastante ajenos. Ya te habrás dado cuenta que hice preguntas muy, muy elementales. Pero bueno, justo para eso son las sesiones. Pues no queda más que agradecerte, Ricardo, ahora sí que tu participación y el haber acompañándonos y haber enriquecido estas sesiones con tu conocimiento. No, esperemos tenerte por acá en alguna otra sesión, ahora que ya esté madurando este tema de la reforma y nos puedas dar ahora sí que tus perspectivas o tu revisión, ¿no? Hacia atrás, hacia lo ya vivido. sí. Nada más, creo que de lo que comentó Cristian me faltó algo. Lo de la responsabilidad solidaria, perdón, ahorita lo estoy recordando. Existe, sí, finalmente una responsabilidad solidaria en esta línea de que te van pasando de una a otra y finalmente terminas en la de subcontratación. Sí existe una responsabilidad solidaria, pero justamente en los contratos de prestación de servicios entre, por ejemplo, la empresa A y la empresa B, y además la empresa B y la empresa C, dicen muy en específico que no existiría responsabilidad de una a otra y que la empresa contratante será la responsable de los empleados. Y ahí es donde un poquito pues se limita. Sin embargo, pues ya es pericia del abogado, la verdad del abogado, del litigante que lleve el asunto del trabajador para poder acreditar esa responsabilidad solidaria y al final pues saque provecho y saque avante tu juicio y pues le pegue pues como dices a Pemex o a las empresas importantes a las que hay que pegarle, porque pues las de suministro de personal, te digo, al final no existen. Entonces sí es pericia, pero sí existe la responsabilidad laboral, pero el problema es acreditarlo en juicio. Ya. Muy bien, buenísimo. Pues con esto estaríamos dando por Listo, terminado. pues les agradezco bastante. Mira, aquí ya tenemos también unos agradecimientos en el chat, ¿no? Edith te dice muchas gracias y Carmen Botero te dice muchas gracias. Muy clara tu explicación y yo definitivamente coincido con ella, ¿no? Fue muy clara la explicación. Ahora sí que para alguien que, aunque ya lleva varios años en el derecho, ¿no? Cuando no conoces de cerca el derecho laboral, pues siempre requieres a alguien que te dé un panorama tan claro como el que nos has dado. Bueno, pues nada más agradecerte, invitarlos a todos los asistentes. La próxima semana tenemos una sesión más, ¿no? Esta vez veremos temas financieros
El tema será retos que enfrentan las empresas de generación distribuida en el contexto post-pandemia. Tema bastante interesante también y de hecho bastante alejado, un poco también alejado, ¿no? De lo que usualmente tenemos en estas sesiones. Y bueno, pues nada más agradecerle a ti, Richard, y a todos los asistentes. Nos veremos por acá la siguiente semana. Gracias. Gracias. Luego.